Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia y aquí realizo un tarot interactivo. ¿Cómo te va en el amor en estos momentos? ¿Qué es lo que te viene? ¿El destino? ¿Qué es lo que te quiere decir en estos momentos? En el amor. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y sobre todo, muchísimas gracias por apoyar este canal. Y sobre todo es muy importante que me des un like, que comentes, que te puedas suscribir para que YouTube me pueda recomendar más. También, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com o visita mi web o la web Coffee, donde estoy ofreciendo mis tarifas actualmente. Estará por aquí abajo. Y ahora sí tendrás que elegir opción número 1, este corazón. Opción número 2, esta pirámide. Si te ha resonado opción número 1 o opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Y ahora te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1. Hola, grupo número 1, ¿qué es lo que te viene en el amor? Pido claridad a mis cartas. ¿Qué es lo que te viene en el amor en estos momentos? Opción número 1. Sobre todo, opción número 1, suscríbete, regálame un like y comenta. Opción número 1, siento de que en el amor puede ser que has estado... Yo lo tomaría como un poco de vacaciones. Sí que es verdad que has podido tener alguna cita o a lo mejor alguna quedada. Veo alguna quedada por redes sociales que a lo mejor no ha ido del todo bien. Puede ser también que algo literalmente murió en ti. Eras una persona entregada, detallista, que te encantaba cuidar con las parejas que has estado. Siento de que eres una persona demasiado entregada, ¿no? Y supongo que a veces, a lo mejor, no valorarte o que no te han valorado, te han podido ser infiel, o a lo mejor esas relaciones que tú pensabas que podía haber una convivencia, o a lo mejor la convivencia no funcionó, o erais polos opuestos, vamos, que no funcionó, algo literalmente murió en ti. El que fueras una persona detallista, entregada, a lo mejor estás como... has bloqueado ciertas cosas en ti, en el amor, por alguien en el pasado. Te has tomado a lo mejor tu tiempo en el amor, un descanso de varios meses, puede ser de 6 meses. Has puesto como algunas cadenas, por decirlo de una manera. Siento de que en estos últimos 6 meses puede ser que te has vuelto a lo mejor, no más fría, pero a lo mejor que antes valorabas, a lo mejor hoy en día pues ni sientes ni padeces, por decirlo de una manera, ¿no? Sí que es verdad que eres una persona que a pesar de todo, en tu interior sabes que dices... Vale, estoy un poco como castigada en el amor o un poco como cansada literalmente, ¿no? Pero en tu alma sabe que te vas a volver a enamorar o tienes ganas de enamorarte, pero es un sí, pero que tampoco no llega a coger forma, ¿sabes? Como que la idea está por ahí volando, ¿no? Sí que es verdad que te estás pensando ahora en estos momentos en algún cambio de ciudad, mudanza, vivir en un sitio más tranquilo. Sí que es verdad que yo no te veo conociendo a esta persona cerca de donde vives. O por redes sociales, no lo veo por ahí. Siento de que si haces algún cambio de mudanza, de ciudad, cambio laboral, es una idea que puede ser opción número 1 que llevas ya desde hace tiempo pues queriendo hacer
y a lo mejor dices, de este año no pasa, o principio del 2024. Puede ser también que a lo mejor hay una situación que ahora mismo te está dando en estos momentos. Puede ser por algo de dentistas, algo de médicos, o que estás algo de justicia, o que te han alargado el contrato, o algún curso que estás haciendo y a lo mejor tienes que alargar tu estancia en donde vives, o a lo mejor también por temas económicos que quieres ahorrar más. Pero lo que sí está claro que en menos de 6 meses, y me lo marcan aquí las cartas, que veo una mudanza. Vas a poder hacerlo. Siento de que vas a lo mejor a recibir alguna ayuda de una mano amiga, o a lo mejor de algo que te llega dinero inesperado, o estás ahorrando bastante para poder hacer ese cambio y lo vas a hacer. Wow, siento de que este cambio está de mudanza de lo que sea. Yo lo que quiero decir que, hablando a nivel global, recuerda que esto no deja de ser un tarot interactivo, y sobre todo suscríbete, regálame un like para apoyar este canal. Que tienes que hacer un gran cambio en tu vida, de mudanza, de lo que sea, para conocer a esta persona. Vas a sentir cuando conozcas a esta persona una fuerte atracción magnética, pero no me refiero a tema físico, sino de alma. Alguien te vas a sentir como una gran conexión, que puede ser que lo ves memorias kármicas, que a lo mejor lo conozcas de vidas pasadas, yo lo definiría de esta manera. Alguien que vas a sentir una atracción magnética, decir, te conozco de en otro momento, un déjà vu vas a sentir, pero que esta persona te va a entrar desde el alma. Y vemos a estos personajes, ¿no? Aquí como una energía, ¿no? Pues esto es como lo que te va a pasar, vas a sentir como que vas a estar en casa, como te conozco de algo, ¿sabes? Sí que es verdad que a ti te encanta temas de relaciones de vidas pasadas, todos estos temas. Estás como más puesto al día, ¿no? Y te vas a sentir y decir, te conozco. Pero sí que es verdad que para que esta persona llegue a tu vida, alguien nuevo, no veo a alguien del pasado. Puede ser también que has podido pensar en alguien del pasado, en alguien en concreto puntual, pero no, es una persona totalmente nueva que llega a tu vida. Pero como te decía antes, ¿no? Tienes que hacer un cambio. Si ahora mismo dices, oye, mira, Sonia, yo donde vivo, yo estoy contenta, lo que sea, pero tienes que salir de tu zona de confort para conocer a esta persona. Yo siempre digo, si queremos conocer a alguien nuevo está muy bien, pero si no te va el rollo de redes sociales o por Tinder o temas de estos, vale, está muy bien que si tú siempre quedas con la misma gente, te mueves por las mismas zonas, pues obviamente no vas a conocer a alguien nuevo, ¿no? Yo siempre digo, para conocer a alguien nuevo debemos de ir a mejor movernos por diferentes zonas, conocer gente nueva. Y es cuando conocemos a esa persona. O a lo mejor dices que te va el rollo de redes sociales y estás en el sofá de tu casa, pues también es otra manera, ¿no? De conocer a gente nueva. Pero si estás en el sofá de tu casa o en la habitación y dices, vale, estoy manifestando el amor de mi vida, pero si siempre vas y tienes los mismos hábitos, pues obviamente pues no vas a conocer a gente nueva, ¿no? Sí que es verdad que le vas a dar una oportunidad al amor. Esta persona llega a tu vida, dedíquele tiempo a su pareja. Es una persona que sí que es verdad que a priori vas a sentir atracción, puede que te dé miedo, obviamente, que te vuelvan esos bloqueos en el amor, obviamente, pero es una persona que va a estar como, te va a demostrar en lo bueno y en lo malo, que va a estar ahí. Yo te veo que
también tú vas a ser sincera, decirle, vale, yo estoy abierta al amor, no es que me vaya a entregar a primera de cambio, sino ir a todo, ¿cómo lo diría? Poco a poco, yo lo definiría. Un poco siento de que como que tampoco quieres que te hagan daño ni perder tu tiempo. Siento de que en estos momentos tu tiempo es oro. Obviamente no quieres perder el tiempo con nadie, pero que vas a ir como paso a paso, en ir como construyendo este castillo, ¿no? Por decirlo de una manera, tu dilema hoy en día es prefiero conocer a alguien pero ir construyendo unas bases, una convivencia más adelante si con esta persona me puedo ya vivir. O sea, una relación estable, pero primero debemos de pasar por unas bases y me parece estupendo. Sí que es verdad que más adelante te veo que vas a ser una persona entregada en la relación, pero te va a costar. Sí que es verdad que esta persona es más cariñosa él que tú, pero no es nada malo. Yo siempre digo, en las relaciones como en las amistades, lo que sea, ¿no? Siempre hay más las personas extrovertidas, introvertidas, más cariñosas, menos cariñosas, y no por eso somos raros ni nada. Todo lo contrario. Puede ser también, cuidado, que a lo mejor en estos momentos que coincidas también con alguien del pasado, o que a lo mejor puede ser que en estos momentos alguien te llame la atención físicamente, pero yo no veo que con esta persona llegue a buen puerto. Siento de que hay más atracción física que mental, ¿no? No tenéis muchas cosas en común, o a lo mejor esta persona quiere más sexo que otra cosa, ¿no? No se quiere como comprometer, ¿no? Sí que es verdad que puede ser que la persona que a lo mejor te guste en estos momentos, si no hay nadie ahora en estos momentos, o tu idea lo tienes claro, o el pasado ya lo has mandado a la chingada, como digo yo, perfecto, este mensaje no es para ti, ¿vale? O sea, es para algunos en concreto. Cuidado con esta persona, ¿vale? O sea, pregúntale qué es lo que quiere en estos momentos. Aparte, siento de que tú eres una persona con bases de decir, yo quiero una relación estable, no quiero para pasar el rato, pues mira, para eso pues prefiero pasar el tiempo de otra manera, ¿no? Quiero a alguien que me dé su lugar, que me valore y que me quiere y que me respete, ¿no? No me va el tema de rollos. Ojo, que si tú lo tienes claro y quieres pasar un tiempo divertido, perfecto. Vale, ¿qué más debes de saber de la persona que llega a tu vida nueva? Vale, es una persona exitosa, que le va bien en la vida. Es una persona que no lo ha tenido tampoco fácil. Es una persona que le gusta ayudar mucho a los demás. Incluso le gusta compartir momentos. Vas a pasar momentos de calidad, de riqueza, de éxito. Es una persona que muestra mucha gratitud, tiene mucha bondad. Es una persona que sobre todo se puede dedicar a algo a ayudar a los demás, puede ser algo de sector de sanidad, temas judiciales, de abogado. Es una persona también que aunque la veas como a mejor dura, en su puesto de trabajo, en su día a día, contigo se va a mostrar detallista, sensible. Es una persona leal, de confianza. Yo siento de que os vais a cuidar como el uno al otro. Si tú tienes un problema, yo voy a estar ahí. Esta persona, si tú vas a tener también alguna situación un poco negativa, esta persona te va a apoyar. Aunque esté de acuerdo o no, pero te va a apoyar. Vais a ser como vuestro gran apoyo. ¡Qué bonito! Y vais a prosperar mucho en la relación. ¡Qué bonito! Y veo mucha comunicación entre vosotros.
Qué bonito. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like, opción número 1. Y vayamos por la opción número 2. O la opción número 2, ¿qué te viene en el amor? Pido claridad a mis cartas en estos momentos. Y sobre todo, suscríbete y regálame un like. Opción número 2. Siento que con la persona que estás preguntando o alguien nuevo te viene, sí que es verdad que veo una diferencia de edad de entre 3 o 4 años. Siento de que tampoco te gustan ni muy pequeños ni muy mayores. Puede ser también que a lo mejor estabas conociendo a alguien o a lo mejor en el tema laboral. Yo siento de que en tu día a día es una persona que coincides, puede ser algún conductor de autobús, de metro. Es una persona, o a lo mejor en la cafetería que vas cada día, es con algún camarero o algo que ya has establecido alguna conversación. A lo mejor también puedes trabajar en un sitio grande, que hay varias oficinas y que habéis hablado. Pronto siento de que os vais a dar el número, o a lo mejor es alguien conocido que te presenta y a través de alguien conoces a tu próxima pareja, o a lo mejor es alguien que ya conoces, pero siento de que hay algo que se ha parado o como que no termináis de dar el paso, pero siento de que esa persona lo va a dar, o tú a lo mejor vas a decir, mira, yo voy a dar el primer paso con esta persona. No en plan el primer paso, oye, ¿quieres una cita? No, vas a buscar alguna manera de poder volver a establecer alguna comunicación con esta persona o algo para, por decirlo de una manera, para hablar. Siento de que esta persona te encanta, te gusta, tanto físicamente. Siento de que sientes una gran atracción por esta persona. Pero es una persona que yo diría, opción número 2, que es una persona que vas a conocer más como en tu día a día. O sea, no veo redes sociales ni nada. Es algo en un momento puntual de tu vida que vas a conocer a esta persona o a lo mejor vas a algún sitio, lo que sea, o alguien te presenta a esta persona, algún evento social también. Vas a conocer a esta persona. O con la persona que vas es un conocido de él o de ella y conoces a esta persona también. Va por ahí los tiros. Esta persona aparece muy pronto en tu vida. Es una persona que sobre todo sois personas un poco, lo que sí veo que vais a tener un poco en común, que sois personas a lo mejor como un poco solitarias, nos gusta también un poco estar siempre con mucha gente, no sois muy sociables, sois más bien introvertidos. Ojo, yo no lo estoy diciendo en plan negativo, sino en positivo. Que os gusta más a lo mejor leer en vuestro tiempo libre, hacer deporte, os encanta a lo mejor estar más en contacto con vuestros animales, con personas, o a lo mejor estáis emprendiendo, hacer algún curso, lo que sea. Pero sois dos personas que más bien os encanta estar en vuestras cosas, sois personas sociales, tenéis vuestro petit comité, ¿no? Vuestra gente, vuestras amistades familiares, pero ahí os quedáis. Sí que es verdad que a lo mejor en un pasado puede ser que eras a lo mejor más sociable,
Pero a lo mejor también sí que es verdad que llega un momento a cierta edad o lo que sea, que a veces como que te agota la gente y necesitas un poco como desconectar o pasar más tiempo contigo misma y tu pareja. En eso vais a tener como química. Sigo diciendo, no lo estoy diciendo en plan negativo, ¿eh? Sobre todo, decida exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible. Tú tienes claro en el amor lo que quieres, cuáles son tus bases. Yo quiero conocer este estilo de persona y te llegará, porque yo siempre digo, todo es energía, lo que piensas lo atraes. Siento de que estás sobre todo en un periodo bonito de tu vida, que tienes fe de que sabes que esta persona va a llegar a tu vida. Sí que es verdad que a veces te puedes sentir sola o solo, pero no en soledad de no quedo con nadie, no, sino de que tienes ganas de enamorarte, de compartir tu tiempo, tener conversaciones de calidad con esta persona. Llega muy pronto, sobre todo siento de que es una persona alta, morenita de piel, pelo negro, si es chica, pelo largo. Y es una persona espiritual. Yo siempre digo, cuando es una persona espiritual, es una persona que ante todo se ama y se quiere, sabe lo que quiere en esta vida y sobre todo es una persona con mucha fe. Es una persona optimista que no le gusta estar rodeada de gente hipócrita, de criticar, de ver programas de cotilleo, no. Su tiempo es oro, por decirlo de una manera. Y empezaréis rápido una relación, ¿eh? Qué bonito. Es una persona de corazón abierto, sencilla. Es una persona que le va a encantar hacer cosas inesperadas, hacer planes no planeados. Decir, pues mira, hoy vamos aquí y vamos a pasarlo bien. O mañana nos vamos de hotel, lo que sea, y vamos a pasar tiempo de calidad. Es una persona muy original, muy confiada, muy espontánea. Sabe lo que quiere. Sobre todo es una persona que a lo mejor en su trabajo puede ser jefe. Siento de que pueda trabajar en el rollo de redes sociales, marketing, alguna estrategia, YouTube. O a lo mejor es una persona que no lo sé, ¿no? De que tienes un canal de YouTube, esta persona te comenta y a lo mejor empezáis a hablar y oye, surge el amor. O a lo mejor estás haciendo algo relacionado con marketing, vas a algún curso y conoces a esta persona también. Puede ser también, ¿eh? Es una persona que le encanta mucho el anime, el tema manga, comida coreana. A lo mejor venís mucho también, opción número 2 puede ser de que habéis coincidido en vidas pasadas y os gusta mucho el tema. A lo mejor habéis vivido alguna vida en Corea del Sur, en Japón, y por eso a lo mejor sientes una gran atracción a Corea, a Japón, y por eso a lo mejor te encanta su cultura, su gastronomía, el anime. Es una persona también que le gusta jugar a videojuegos, pero tampoco no te va a importar. Es decir, es una persona de decir, vale, como decía antes, me gusta jugar a videojuegos, pero a lo mejor media hora tampoco no está todo el día, ¿no? Que tampoco no te va a dar igual, vas a decir, pues mira, yo pues de mientras pues voy a hacer otras cosas. Sobre todo es una persona que veo que para ti va a haber mucha confianza. Os vais a adaptar muy bien tanto el uno como al otro como pareja. Qué bonito, opción número 2. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme un like. Sobre todo apoya este canal para que pueda seguir haciéndolo y que YouTube me pueda recomendar más. Muchísimas gracias por verme. Comenta qué te ha parecido. Déjame ahí un pedazo de like y una pedazo de suscripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.